Hemos superado en muchos países del mundo niveles de pobreza durante décadas estancados. Pero en ese camino, ¿qué hemos dejado? Hemos erosionado las mismas bases de la vida. Creemos que podemos vivir en burbujas tecnológicas y nos olvidamos que somos seres biológicos, parte de un encadenamiento de la vida, que este planeta está vivo y que somos una parte de él. Y que tenemos que recuperar la memoria de esa conexión con la vida y la naturaleza, ya no como un imperativo ético, sino como un imperativo de supervivencia de la civilización humana en el planeta. Por lo tanto, un gobierno responsable tiene que abrir el debate político de ese proceso y tiene que enfrentar las imposibilidades a las que nos vemos abocados en ese cambio que debe ser acelerado, contundente, participativo e igualitario. En el fondo, democrático, con sus muchas contradicciones y dificultades. Por eso aquí no estamos hablando de una técnica y sus impactos solamente. Estamos hablando en el fondo si Colombia, el país más biodiverso por hectárea del mundo, quiere emprender un camino de desarrollo que siga dependiendo de la carbonocultura. O quiere reconectarse con esos ciclos naturales y generar un bienestar, una equidad social y una posibilidad económica a partir de ese activo principal que tiene, su biodiversidad, su diversidad cultural, su belleza inconmensurable. Entrar a la técnica del fracking significa reducir en el tiempo la transición energética justa y sustentable. Significa profundizar por 20 o 30 o 40 años más nuestra dependencia de combustibles fósiles. Significa utilizar miles de litros de agua que van a ser escasos en el futuro y que ya lo son en muchas regiones. Hoy 33 departamentos de Cundinamarca hay que entregarles entre 3 y 6 meses el agua en carro tanque. No solo porque no tengan la infraestructura de acueducto, sino porque las fuentes de agua han desaparecido. Significa pensar si el suelo lo queremos utilizar para miles de pozos en tierras fértiles o los queremos utilizar para una agroecología fundamental que nos garantice el alimento y nos garantice una economía viable en este país. Esta técnica tiene alta incertidumbre de implementación en la geología colombiana. Estos no son los desiertos de Dakota. Esta es una geología compleja que ni siquiera el Servicio Geológico Nacional entiende a profundidad. Esta técnica es romper la roca madre, que además ha generado millones de barriles de petróleo en Barrancabermeja y sigue produciendo. Romper esa roca madre para desencapsular pequeños volúmenes de gas y de petróleo que acumulados generarían supuestamente esa, entre comillas, transición energética que nos planteaba el anterior plan. Yo no voy a negar la dificultad de la transición energética y tampoco voy a negar que seguramente durante los próximos 15 años vamos a tener que usar hidrocarburos en Colombia, gas y petróleo. Pero lo que necesitamos como gobierno es tomar decisiones estratégicas. Y la decisión de este gobierno, acompañando a los movimientos sociales, a la ciudadanía de esos pequeños pueblos que se les han impuesto vocaciones económicas sin consultarlos, y frente a la crisis climática, es que la técnica del fracking y los no convencionales no debe ser parte de nuestra canasta energética. Que hoy tenemos suficientes reservas de gas y petróleo para abastecer de forma segura energéticamente al país. Y que tenemos que ir desarrollando un proceso de diversificación energética. Y ya no solamente por el tema ambiental, sino porque tampoco es sensato seguir dependiendo para la electricidad de este país y las actividades
2 minutos más para la ministra, por favor. Seguir dependiendo de solo dos fuentes, como son las hidroeléctricas, que la misma UPME nos dice va a tener una afectación de cambio climático que puede afectar 30% de la producción de energía a través del agua en las siguientes décadas, pero también del petróleo, que desafortunadamente no se siembra, sino que está o no está, igual que el gas. Nuestra geología no es la de un país petrolero. No somos Arabia Saudita, no somos Venezuela. Hemos tenido unos recursos que hemos utilizado y que hoy tenemos que utilizar más sabiamente para poder hacer esa transición. Pero seguir al vaivén de las incertidumbres del clima y seguir apresando nuestros ríos en hidroeléctricas, cuando al mismo tiempo necesitaremos agua para la agricultura, agua para el consumo humano, para las personas, y al mismo tiempo seguir dependiendo de algo que no tenemos con abundancia en nuestro territorio, eso sí es poner en inseguridad energética al país hacia el futuro. Al mismo tiempo somos el país más rico, de los 10 países más ricos del mundo en potencialidades de diversificación energética con recursos propios, sol, viento, geotermia, fuerza de los mares, que si nos abocamos a desarrollar ya, en vez de estar haciendo pilotos para una gran incertidumbre ambiental, porque nadie nos puede asegurar hoy que la geología colombiana responda a ese fracturamiento como necesita la técnica. Y hacer pilotos a una escala que no va a probar el impacto acumulativo y los riesgos de contaminación de agua superficial y subterránea no es sabio. Podemos hacer una diversificación energética con recursos nuestros, manejar. 1 minuto más, ministra. Manejados con comunidades, con empresas también, y tener una diversificación energética que nos haga resilientes al clima. Pero decididamente este gobierno dice no al fracking y no a los no convencionales. El efecto de prohibir esto en el Congreso de la República, el máximo cuerpo de representación política en el país, es generar un límite ambiental hacia el futuro que nos permita acelerar la transición energética de esa diversificación, no solo por seguridad ambiental, pero también por seguridad nacional desde la perspectiva de nuestra capacidad de sostener la energía para todos y todas los colombianos. Muchas gracias. Ahora, los pilotos. Los pilotos, en este momento, ¿cuál es el estado? Dos minutos más, por favor. 3, ahorita vemos. Miren que Ecopetrol, conjuntamente con su socio, en este momento ha hecho la solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para suspender los pilotos de manera temporal, ¿Y cuál es la razón detrás? ¿O cuáles son las razones detrás de esto? Y son 3. La primera tiene que ver con una realidad, y es que, por ejemplo, en el caso del proyecto Calais, ya teníamos que empezar a iniciar una serie de inversiones que en un momento dado, pues, no tenemos claridad si las podemos hacer o no. Sí, acuérdense que nosotros somos servidores públicos y tenemos que ser respetuosos también de las reglas. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar esa claridad, por un lado. La segunda, la región. Reconocer que el entorno en este momento tiene unos índices de conflictividad importantes, ¿sí? Y ya teníamos que llevar una serie de etapas presenciales que seguramente podrían generar más conflictividad en el área. Y la tercera es lo que nos tiene aquí, reconocer también que el país tiene que tomar unas decisiones políticas y hay que darle tiempo al gobierno para que tome esas decisiones. Entonces, 90 días es lo que estamos pidiendo para hacer esa transición. Ahora, ¿qué resalto de los pilotos? Fíjense, no son solamente las operadoras las que están haciendo inversiones ahí. El Servicio Geológico, por ejemplo, hizo 2 pozos. La magnitud de la información que nosotros estamos capturando desde el punto de vista ambiental es muy valiosa y el país va a tener que decidir cómo la puede utilizar. Las
líneas base locales y regionales son fundamentales desde el punto de vista ambiental. Doctor Consuegra, 30 segundos para que cierre, por favor. Líneas bases, ¿qué uso se le puede dar a eso? Yo creo que vale la pena que lo piensen y lo consideren. Es fundamental. Ahí hay una cantidad de información valiosa para todos. Ahora, ¿qué pasa en un escenario de yacimientos no convencionales donde no hay extracción? Los dejo con un solo pensamiento. Nuestro negocio de refinación requiere de crudos livianos. Los yacimientos no convencionales y particularmente los que están asociados con el fracking en el Magdalena Medio nos dan la solución de crudos livianos y también de gas que se requiere para las refinerías. Las refinerías van a demandar un mayor número de barriles de crudo liviano hacia el futuro. Ya hoy la refinería de Cartagena. Cerremos, por favor, doctor Consuegra. En la decisión alrededor de prohibir, tener muy en cuenta sobre qué bases, sobre qué premisas fundamentamos la ley. Miren, los riesgos de la operación convencional son exactamente los mismos que aquellos que aparecen de la extracción de no convencionales. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Uso intensivo de la tierra, uso intensivo del agua y seguramente el tema de conflictividad social. Apuntémosle que si hay una moratoria o una ley de prohibición, mira eso, pero no caigamos en la tentación de que por tratar de montar una ley también vayamos a perjudicar la operación convencional. Por favor, revisen eso. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la senadora Isabel Zuleta. Senadora, 5 minutos, ¿está bien? Buenos días para todos y todas. Celebro hoy varias cosas. La primera, que esté aquí acompañándonos la USO, la Unión Sindical Obrera, que esté también en compañía del movimiento ambiental popular, que han querido separarnos, que han querido mostrar una falsa contradicción entre los trabajadores de la industria petrolera y el movimiento ambiental colombiano. No hay tal separación, por eso lo celebro. Han sido los trabajadores de la industria petrolera también los que nos han dado aviso de las graves problemáticas que se sufren con la contaminación de las ciénagas y sobre todo nos dieron aviso de lo que estaba pasando con el fracking. Por eso quiero empezar por celebrar que estén hoy aquí presentes y que los vamos a poder escuchar. No habrá transición energética sin poner en perspectiva la situación planetaria, sin hacernos ciudadanos del planeta, sin entender que ese reloj hoy está en cuenta regresiva. Precisamente este proyecto del que estamos hablando y esta audiencia pretende recoger los elementos para que en la Comisión Quinta demos ese primer debate con la compañera que coordina las ponencias. Recoger todos los elementos que ustedes van a presentar hoy aquí para nosotros es muy importante porque iniciamos ese debate en la Comisión Quinta. Pero este proyecto tiene como finalidad ponernos el reloj, ese reloj que ya está en el planeta, ese reloj que nosotros en Colombia necesitamos poner en claridad esos 8 años que tenemos de reservas. En claridad decir, tenemos que hacer esa transición en el tiempo que tenemos, no tenemos más. El planeta ya tiene ese tiempo contabilizado. Y no nos lo estamos inventando nosotros, sino el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas. Ese reloj planetario tiene cuenta regresiva, por lo tanto las acciones son ya, para poder que se vean reflejadas en el futuro. Para mí este proyecto es la cuenta regresiva, es ponernos en tono de ciudadanos planetarios, de la discusión que tenemos en el planeta. Quiero celebrar además que se suspenda por decisión de Ecopetrol los pilotos del fracking. Lo celebro porque entiendo las divergencias que tenemos con Ecopetrol y con algunos de sus directivos y algunas de las afirmaciones que acaba de hacer aquí el vicepresidente. Pero celebro que pueda haber ese suspenso porque cada que suspendemos el daño a la tierra hay que celebrarlo. Hay que celebrar esa suspensión porque es un descanso para la tierra y los ecosistemas y por lo tanto nos da más posibilidades de vida. Pero además quiero decirles que este proyecto habla para nosotros, los que nos hemos dedicado tanto tiempo al agua,
habla del agua que vamos a necesitar en el futuro. Hoy estamos usando el agua superficial en los ríos, gran parte de ella contaminada. Pues esa agua subterránea, esa agua que en su mayoría desconocemos porque en el país, y escuchaba con atención a la funcionaria del IDEAM, que lamentamos no nos apoyen en las localidades con ese ejercicio tan juicioso que ustedes hacen porque lo necesitamos. Lo necesitamos y nosotros en mi territorio lamentamos que se hubiese cedido a empresas públicas de Medellín ese ejercicio. Porque ese ejercicio que ustedes hacen es fundamental para nosotros, los activistas, y para hacer el control social y político. Nosotros no confiamos en que las empresas hagan el mismo ejercicio. Por lo tanto, necesitamos entidades transparentes que nos generen confianza, que hagan ese ejercicio no con intereses empresariales, sino con los intereses de las comunidades y de los ecosistemas. Y también necesitamos entonces dar más dientes para que tengamos realmente en su entidad y en las entidades que tienen la potestad de hoy decirnos la calidad del agua, cuánta agua tenemos, los niveles de precipitación y las aguas subterráneas, porque hoy en el país solo tenemos conocimiento del 30% de las aguas subterráneas. Es decir, no es cierto que sepamos lo que vaya a pasar. Estamos con el fracking en el peor de los mundos. No sabemos esa fórmula de químicos que nos dicen que se inyectan y que en todas partes es distinta. No sabemos esos componentes y tampoco sabemos sobre el suelo todo lo que va a pasar porque no tenemos claridad de los acuíferos. Y eso es el peor de los mundos. ¿Por qué es el peor de los mundos? No sabemos lo que va a entrar y tampoco sabemos lo que va a ocurrir en la tierra. Y esa agua la necesitamos para el futuro, porque el calentamiento global lo que Cerramos en un minuto, senadora, gracias. Esa agua es la del futuro porque se aumentan los niveles de evaporación, por lo tanto vamos a tener que subsistir y el agua es sagrada del agua subterránea. Esa agua es la que le pedimos encarecidamente al Congreso de la República cuide bajo todos los principios, bajo todo lo que se les ocurra que es importante en términos económicos. Lo más importante es el agua y lo más importante es la vida. Muchas gracias.